se volvieron narcotraficantes, se pusieron a matar campesinos, a nuestras propias familias, a desplazar amigos nuestros en nuestras regiones. Le cuento, doctor Londoño, que hoy día tenemos muchos enemigos por estos planteamientos que hemos hecho. Y sabemos que los principales enemigos nuestros son el mismo Partido Comunista, porque el Partido Comunista es el único partido en América Latina que tiene un proyecto armado que se llama FARC. Eso sí lo tenemos nosotros claro. Por ejemplo, yo ingresé a las Juventudes Comunistas, y de las Juventudes Comunistas fui promocionado a las FARC directamente por el Comité Central, por el Comité Regional del Partido Comunista del Tolima. Ellos fueron los que nos mandaron a nosotros como promociones, como muchachos. El famoso enano que usted hablaba en qué día en el noticiero, que hizo por ahí un asalto en el valle contra unos policías. ¿Cómo no? Él estuvo conmigo mucho tiempo en la Juventud Comunista, y el Partido Comunista Regional Tolima, Rafael Seri, lo mandó para la FARC como cuota, como promoción. Y hoy en día ese muchacho, pues ya tiene por ahí unos 30 años, él lo mandaron para la FARC como de 15 años, siendo un niño. El Partido Comunista lo estructuró y lo volvió así. Recordemos que el enano fue aquel personaje a quien la policía pretendió llegarle a su campamento, y la policía no encontró al enano en el campamento, y cuando regresaba la policía asaltó la caravana que conducía a estos hombres y dio muerte a varios de ellos. Y entonces la policía dice que repelió el ataque y que mató 25, solo que no aparece un solo cadáver de aquellos. Los cadáveres que sí aparecen son los de los policías. Ese es el enano, quien fue remitido por las Juventudes, por el Partido Comunista, a las FARC. ¿Quién era la cabeza visible en el Partido Comunista de esa idea de construir un mundo dual de política y de fuerza armada? ¿Quiénes eran los hombres que tenían estos designios, digamos, los jefes de las Juventudes Comunistas y de los otros estamentos del Partido Comunista empeñados en esto? Doctor, le voy a contar una cosa, doctor. Hay que conocer un poco de historia, y yo sé que usted la conoce muy bien, porque excelente los análisis que ustedes hacen. Nosotros aquí ha sido una cátedra para nosotros ahorita, y nosotros decimos totalmente acertados. Teófilo Forero era un hombre que, siendo él del Comité Central del Partido Comunista, impulsaba la combinación de todas las formas de lucha. Lo mismo que Iván Cepeda. Manuel Cepeda, padre. ellos padres, sí, Manuel Cepeda, ellos impulsaban esa tesis desde el Comité Central, y habían regionales del Partido Comunista donde se implementaban mucho. Por ejemplo, el regional del Cauca, el regional del Tolima, en el regional de Antioquia, varios regionales, el regional Caquetá, se implementaba mucho esa tesis. Inclusive habían dos corrientes dentro del Partido Comunista. Había una corriente que la lideraba Bernardo Jaramillo, que era la corriente renovadora, la corriente que le decían los mamados, le decían así en la FARC, la línea perestroika. Y bueno, y obviamente en las Juventudes Comunistas, siempre el Partido Comunista ha recogido ese fervor de la juventud y ha tratado de mantener siempre vigente la tesis de la combinación de las formas de lucha. Hay muchos jóvenes que en este país... Partido Comunista empeñados en esto. Doctor, le voy a contar una cosa, doctor. Hay que conocer un poco de historia, y yo sé que usted la conoce muy bien, porque excelente los análisis que ustedes hacen. Nosotros aquí ha sido una cátedra para nosotros ahorita, y nosotros decimos totalmente acertados. Teófilo Forero era un hombre que, siendo él del Comité Central del Partido Comunista, impulsaba la combinación de todas las formas de lucha. Lo mismo que Iván Cepeda. Manuel Cepeda, padre. ellos padres, sí, Manuel Cepeda, ellos impulsaban esa tesis desde el Comité Central, y habían regionales del Partido Comunista donde se implementaban mucho. Por ejemplo, el regional del Cauca, el regional del Tolima, en el regional de Antioquia, varios regionales, el regional Caquetá, se implementaba mucho esa tesis. Inclusive habían dos corrientes dentro del Partido Comunista. Había una corriente que la lideraba Bernardo Jaramillo, que era la corriente renovadora, la corriente que le decían los mamados, le decían así en la FARC, la línea perestroika. Y bueno, y obviamente en las Juventudes Comunistas, siempre el Partido Comunista ha recogido ese fervor de la juventud y ha tratado de mantener siempre vigente la tesis
del acompañamiento de las formas de lucha. Hay muchos jóvenes que en este país, final de cuadros de la Juventud Comunista, en donde la realizamos ahí en la Universidad Nacional, en un auditorio que se llama el Auditorio León de Grey. Ahí fue, la Juventud Comunista hizo esa Escuela Nacional de Cuadros, y ahí en ese salón yo recibí prácticas de explosivos y prácticas de emboscadas y minados. Y ahí estuvo presente Jaime Sedano, ahí estuvo presente Omer Canderón, en ese momento que era el secretario general de las Juventudes Comunistas. Y ahí esos talleres, esa Escuela Nacional, nos la dieron a nosotros unos miembros de las FARC, de la red urbana, y nos dieron pues conocimientos en explosivos, en minados, cómo se armaba un carro bomba, cómo se armaba desde ahí. Entonces, doctor Londoño, el país tiene que conocer la verdad, y esta es la verdad que nosotros queremos contarle al país. Toda esa historia que nosotros sabemos de 20 años de militancia política y armada que estuve yo en la FARC, y eso es lo que el país ignora, y a eso es lo que le apuestan algunos sectores de otros movimientos guerrilleros que se desmovilizaron, como el M-19, o sectores como la Corriente de Renovación Socialista, o sectores con el mismo EPL, que se desmovilizaron y que nunca le contaron la verdad, y que ahora le apuestan a que nosotros también enterremos la verdad como ellos la tienen enterrada. Sí, porque no sabemos entonces, doctor Londoño, verdaderamente qué sucedió con el ataque al Palacio de Justicia por parte del M-19. No sabemos también cuáles fueron todos los homicidios que cometió la Corriente de Renovación Socialista. No han dicho una verdad. Y desde allí, desde esos sectores que nosotros hemos recibido grandes ataques a este proceso, y han tratado de legitimar nuestro proceso, y lo siguen atacando políticamente, porque ellos saben que nosotros vamos a contar la verdad, y a eso es lo que le apuestan ellos. Todo ese grupo de personajes que están reunidos ahí en Colombianos y Colombianos por la Paz, que entonces atacan nuestro proceso y atacan nuestra posición política de no volver a las montañas y de no apostarle a ningún intercambio humanitario. Hay unos políticos colombianos muy conocidos que militaron en el Partido Comunista, pero eso no es un secreto para nadie, y hay documentos en los que ellos aparecen directamente involucrados en las directivas del Partido Comunista y que después aparecen en otros movimientos políticos distintos. El caso del doctor Gómez Méndez es ese. Él perteneció a la Unión Patriótica y ahora es miembro del Partido Liberal. La pregunta es, ¿fue o no fue militante comunista y cuándo se salió del Partido Comunista? Wilson Borja y Lucho Garzón son otros casos conocidos, y eso pues no es ninguna calumnia, porque hay documentos históricos que demuestran que no solamente pertenecieron al Partido Comunista, sino a sus directivas. ¿Ustedes están en conocimiento de esos hechos y ustedes estarían en condiciones de esclarecer esa parte de la verdad? Doctor Londoño, frente a lo del doctor Lucho Garzón, no lo conozco, pero pues sí sé que hay compañeros que quieren esclarecer otros casos, diferentes a las personas que usted me nombró, otros casos que están ahí, el caso de Gloria Cuartas, el caso de los vínculos de la senadora Piedad Córdoba, por ejemplo. Hay unos compañeros aquí presos en la cárcel de Chiquinquirá que pertenecieron al Quinto Frente y pertenecieron a esos frentes que operan allá en Urabá y en toda la región de Magdalena Medio. Entonces el caso del padre Giraldo lo deben tener muy fresco. Entonces acá hay una cantidad de información represada, doctor Londoño, pero nadie hace nada, nadie los escucha, a nadie le importa esa información. Hay muchas cosas que se pueden aclarar. Le cuento una cosa, doctor Londoño, por ejemplo, hace más o menos un mes salí yo a un juzgado aquí en Bogotá y encontré ante un juez de la República, de una señora juez, unos militares que les estaban acusando de una masacre, la masacre de Cajamarca. Yo tuve ese valor de decirle a la señora juez que todo lo que estaba ahí en ese proceso era una mentira, porque la parte civil que estaba atacando a los señores militares es una organización que se llama Fensuagro, que es una organización fachada de las FARC, siempre lo he dicho. Yo conozco a todos los agrarios, que así se le llaman, a los señores agrarios, que esa referencia también aparece en el mismo computador de Raúl Reyes. Yo sé quiénes son los agrarios a nivel nacional e internacional. Entonces yo comencé a desenmascarar todo eso y le dije a la señora juez y al fiscal, caso por caso, de esa infamia que estaban cometiendo contra estos señores militares. Porque yo encontré de parte de la fiscalía toda la voluntad para cometer ahí